Bienvenidos a bordo, casi un viaje relámpago por lo menos para llegar acá. Tengo una sucesión de fotografías, si me las empieza a pasar el director, y aparecen ahí, lo estoy viendo, a De la Sota, seguramente lo voy a ver el cartel de YPF porque voy a hablar de un Mauricio Macri, un segundo, porque recién también pasó Pratgay, de YPF. Por ahí digo quién es el nuevo titular de YPF. La señora Malcorra, tenemos algo para contar de ella. ¿Quién más tenemos? Ahora, el señor Báez. Tenemos algunas historias de Báez. Lo tenemos a Frigerio acá, un hombre generoso, por lo menos es lo que esperan algunos, y Emilio Manzó. Esta pareja es una pareja que da que hablar. En pleno ascenso del gobierno está el juez Casanelo, hablando de ascensos y descensos, que se va a enfrentar, y la señora Carrió. Bueno, sobre todos ellos, si no me queda nadie más, voy a empezar. Me queda el Papa, pero esto es una reverencia, porque es parte del nuevo giro que tenemos hoy en la Argentina. Como ven, muchos temas, antes de anunciarles inclusive a los invitados que tenemos, a los que van a viajar en este avión privado, en este jet especial, en un momento en que empezamos con la foto de Franco Macri. El señor Franco Macri, que creo que no tiene nada que ver en relación con su hijo, tenía una empresa de taxis aéreos. Se acaba de vender a la empresa Avianca por una cifra considerable, algo así como 48 millones de dólares. Parece que alguna de la gente que estaba con Franco en Maquer va a seguir estando en el nuevo emprendimiento. Es una forma de no complicar más al presidente con tantas sociedades que tiene, y realmente la ha vendido muy bien Franco Macri, a un precio no habitual para los taxis aéreos. Veremos, por ahí tiene alguna licencia para líneas, para viajes a otros lados, etcétera. Eso lo sabremos después. El primero que aparece en las fotos, es el ex gobernador José Manuel de la Sota. Y viene a propósito de una cuestión. Dentro de 15 días hay elecciones. Se los había comentado el lunes pasado. Las elecciones son en Río Cuarto, Córdoba, casi una especie de segundo hogar de la Sota. En realidad, De la Sota tiene varios hogares porque es un hombre que se casó 3 veces. Con la primera tuvo hijos, que era con la hija de un dirigente político muy interesante que se llamaba Zanichelli, luego estuvo casado con la señora Olga Riotur, y por último se casó con una diputada nacional de apellido Nazario, con la que creo que ya no vive más, porque pasa demasiado tiempo en la capital federal. Digamos que su nuevo domicilio no es Córdoba, sino la capital federal. Aparte de este chisme de la tarde, lo que importa es que hay elecciones dentro de 15 días en Río Cuarto. Es una elección, si ustedes quieren, importante para el pueblo, pero en el orden nacional no es trascendente, pero sí es importante para Macri, porque Macri quisiera revalidar títulos en ese lugar. Parece bastante difícil, más allá que han ido varios ministros, ha ido Marcos Peña y un dirigente radical como Negri, quizá la cabeza legislativa del radicalismo, le ha pedido a Macri que vaya a hacer una visita, a ver si pueden empujar al candidato, porque el candidato es radical. Tiene un problema importante, que el candidato peronista va con la fórmula no kirchnerista, es un candidato peronista, va apoyado por las 2 máximas figuras de Córdoba, que son el gobernador Schiaretti y José Manuel de la Sota. Importa, cerramos, vamos a YPF. ¿Qué pasa en YPF? Bueno, como ustedes saben, hay un señor Gutiérrez, un hombre del mundo de las finanzas, muy allegado al circuito financiero de lo que está ahora el gobierno, que se llama Gutiérrez, que es el titular, pero que del negocio exactamente petrolero sabe más o menos lo mismo que yo. Por lo tanto, se decidió que él lo acompañara para manejar la empresa
una persona distinguida, versada, estudiosa del tema petrolero. Hasta pusieron una empresa con un headhunter para encontrar a la persona. Parece, dicen, que encontraron a un argentino que trabaja en Total, en los Estados Unidos, que se llama Ricardo Darre. Es un especialista en perforaciones y que sería contratado como una especie de galucho, con perdón de la palabra, para manejar la empresa. La verdad que no tiene mucha experiencia en materia de manejos de empresa, sí en ingeniería, en perforaciones, sobre todo offshore, pero en última instancia tampoco tiene tanta importancia, porque en el directorio de YPF creo que hay unos 16 directores. Ganan realmente algunos cifras considerables. Deben acordarse ustedes que algunas de esas cifras se le imputaron alguna vez a Axel Kicillof, y les digo, son por lo menos 16. Y si encuentran uno que sabe de petróleo, hacemos bingo. Hay uno que sabe de petróleo, no lo voy a mencionar. Sigamos con las fotos. Hoy incurrió el señor Pratgay, el ministro de Hacienda, en una declaración un poco particular, sobre todo si él que aspira, dicen, a ser canciller en la Argentina. No estuvo del todo feliz porque en España, en una exitosa reunión que tuvo con empresarios españoles, que sigue esta noche en el domicilio de Ramón Puerta, quien volverá con Pratgay a la Argentina seguramente mañana o pasado, a pesar de esa meteórica visita y lo bien que le ha ido, le pidió perdón a los españoles. Y la verdad que a los empresarios españoles, también ellos en algún momento podían haber pedido perdón. Es como que Pratgay ignoró no ya la historia argentina con los españoles, y les habla un hijo de españoles, más precisamente de la raza superior de Galicia. No estoy hablando de esa historia, estoy hablando de los españoles en los 90, estoy hablando de los españoles mucho más acá, de cómo participaron en la telefonía, de cómo participaron en las aguas, de todo lo que se dijo y se sabe que ocurrió con los empresarios españoles en la Argentina, y de las prohibiciones que los españoles en determinado momento tuvieron con los argentinos, sudacas, y sobre todo las negociaciones con Néstor Kirchner, a quien nunca pensaron que les iba a arrasar la compañía en busca de una caja de caudales, con quien negociaron, pactaron, hicieron negocios, pusieron socios y compañías rarísimas. La verdad que no merecía pedirle perdón a los españoles. A propósito de Pratgay y el tema de la canciller, del eventual reemplazo de la canciller, quiero decirles que la señora Susana Malcorra compite por la sucesión de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, cargo internacional importante. Pero tenemos toda una fantasía sobre lo que es la elección del sucesor o de la sucesora de Ban Ki-moon. La elección no es una elección. La elección la deciden 5 países nada más, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El resto no participa. Ahora, la verdad sea dicha, hay como una suerte de maquillaje democrático, porque le van a hacer consultas a los eventuales candidatos, como si fueran los hearings de los Estados Unidos, pero uno solo de los 5 que están en el Consejo de Seguridad que diga Malcorra para abajo, Malcorra no va a ser. Y ahí están, les recuerdo, Gran Bretaña, les recuerdo, está Rusia y está China. Puse el orden de Gran Bretaña y de Rusia porque tiene que tener un aparato de seducción muy importante la señora Malcorra para atravesar ciertas vallas. Paramos con el tema internacional, pasamos al inolvidable Lázaro Báez, que lo tenemos todas las semanas. Y lo tenemos porque otra vez el visitante nuestro de la semana pasada, el fiscal Marijuán, está en Santa Cruz con la palita, con la retroexcavadora, con las perforadoras, a ver si encuentra algo. Quiero recordarles que Marijuán nos dijo algo en el último programa, me parece que indicativo,
Si me lo pasa el director, por favor. Vino una persona allegada al imputado Lázaro Báez, un amigo de él, es un periodista, y me vino a comentar que existía la posibilidad de que en algún momento me pidiera una audiencia. No sé cuál será el objeto de la reunión, la manifestación que va a hacer. No vamos a escatimar esfuerzo para poder esclarecer íntegramente el hecho, que no es poco lo que se hizo. Gente muy vinculada quizás al poder anterior. Hoy está presa. Marijuán se fue, como les insisto, a buscar más casas de Báez que se descubrieron, algunas que se las compró a Néstor o que Néstor se las compró a Báez en esa especie de relación ya a esta altura medianamente turbia entre las dos familias, de las cuales algunos tienen la teoría de que Báez ha comprado demasiadas propiedades e inmuebles después de la muerte de Néstor Kirchner. Y algunos dicen con algún tipo de maldad que en realidad lo hizo porque le negó a la viuda de Kirchner que el físico que había, el cual se ha gastado en la compra de bienes inmuebles, le correspondía a él y no a la familia Kirchner. Pero esas son versiones, del mismo modo que se habla de versiones sobre el episodio del divorcio de Báez, que como ustedes saben ocurrió no hace mucho tiempo, pero que era conocido, no conocido por las autoridades judiciales, de la existencia también de un vástago fuera del matrimonio de Báez. En realidad creo que son dos, pero bueno, eso, el periodismo se dedicará después a esos temas. Nosotros no. La pregunta es si Báez tiene una doble estrategia. Si con un hijo se allana a todo lo que en alguna medida defiende Cristina de Kirchner y con el otro en realidad cuestiona a la señora Cristina de Kirchner. Es bastante complejo el tema, tan complejo que ha tenido que intervenir hasta la propia Cristina. Porque ustedes saben que a través de algunos periodistas se dijo que Cristina le pagaba un sueldo a Casanelo, que Cristina lo veía a Casanelo en Olivos, que Cristina le daba instrucciones a Casanelo. Como nadie, Casanelo no habla, y como Cristina habla poco, la versión tomó temperatura, vuelo, alcanzó alguna altura sideral, hasta que Cristina sacó un apretado mensaje en Twitter diciendo: nunca le pagué, nunca lo conocí y tampoco le he dado instrucciones. Obviamente si le dieron instrucciones se la dio alguien allegado a Cristina, porque Casanelo es un hombre que llegó a la justicia gracias al aparato kirchnerista. Si quieren cuento la historia de cómo fue superando las etapas con el apoyo en alguna medida de la Cámpora. Eso no significa que sea un mal o un buen juez. Tenía sus méritos. Algunos se los adelantaron. Lo cierto es que no sabemos hoy a quién le conviene que Casanelo deje la causa. No se sabe si a Cristina, si a Báez, ¿a quién? Nadie lo sabe. Les había hablado de la pareja Monzó-Frigerio. Fueron importantes en determinado momento para despejar, desbrozar el camino en la Cámara de Diputados. Negociaciones, ayudas, sesiones, etcétera, consiguieron ser los operadores del macrismo en la Cámara de Diputados para dar vuelta legisladores. Ahora parece que lo son en el Senado, reemplazando a una tarea que no fue demasiado efectiva de Federico Pinedo y de la señora Michetti. Terminamos con esto acá, simplemente vamos a pasar a la última foto que creo que les había prometido, que estaba referida a la señora Carrió. La señora Carrió tuvo una participación importante anteayer. La participación fue decir que si ella tuviera plata en el exterior, la traería al país. Era como consecuencia de la plata esta nueva que apareció en la declaración jurada de Macri sobre un depósito de 18 millones de pesos
en una sucursal de un banco, Julius Baer, en Bahamas. En principio nadie deposita en el exterior 18 millones de pesos, porque los pesos en el exterior no funcionan. Digamos que ha habido una traducción ahí. Lo raro de esto es que Macri salió a decir hoy de que él esa plata que tenía ya la va a traer a la Argentina y que va a comprar títulos públicos de la Argentina. En realidad Macri podría comprar los títulos públicos de la Argentina en su cuenta en los Estados Unidos y no cambiaría nada. Esto es simplemente porque la señora Carrió supone que porque alguien tiene plata declarada en el exterior y que compra títulos públicos de la Argentina, como la tiene en el exterior, es peor persona que el que la tiene acá y compra los mismos títulos públicos. Sería bueno que algún consejero económico le hablara a la señora Carrió al respecto. Sierro podría hablar media hora más sobre la señora Carrió, en algunos casos alabando su conducta, y en otros porque tenemos el tema del Papa. Si Macri cambió, hace un giro con esto del blanqueo para pagarle a los jubilados, hacerse más popular, integrarse con las clases más necesitadas, también hay un acercamiento aprovechado por el Papa y viceversa. Ustedes ya han visto que fueron como 4 o 5 personas a hablar con el Papa los ha recibido mucho más simpáticamente antes que a Mauricio, ha prometido y lo va a invitar a Mauricio a que vaya también al Vaticano, ahora va a haber otro mensajero más, y encima el gobierno le dio 16 millones de pesos al señor José María del Corral para las escuelas, un proyecto muy entusiasta para colaborar con los niños pobres del mundo en su educación. Les recuerdo que esta persona, José María del Corral, el hombre de confianza del Papa, alguien que funciona casi como si fuera una especie de pariente de Francisco, fue funcionario de Mauricio Macri cuando Bergoglio era Bergoglio. Quiero hablarles ahora de los invitados. Primer invitado, alguien desconocido y poderoso. Es lo que dicen que es poderoso, después lo vamos a ver cuando charlemos. Es el número 2 que comparte el cargo de número 2 con otro funcionario que se llama Lopetegui. Pero este caballero es, digamos, la mano derecha o la mano izquierda del señor Peña, del jefe de gabinete. Es vicejefe de gabinete. Y que en este periodo de 200 días de Macri ha tenido participaciones muy activas en determinadas decisiones del gobierno. Por opinión, por decisión, y que en general su rostro no se conoce y su voz tampoco, salvo aquellos que lo conocen desde hace mucho tiempo. Es un ex empresario, famoso porque manejó un fondo de inversión en la Argentina, porque tenía una cadena que se llamaba Pharma City y que hoy va a estar sentado ahí en apenas un minuto. Se llama Hugo Quintana. Mario Quintana, perdón. Hasta yo me equivoco. Hugo Quintana es otro amigo. Perdón por el desliz. Y les recuerdo, voy a dar mal los nombres de los otros invitados para seguir en este funcionamiento de fallas. Hemos invitado al señor Carlos Rucauf y al señor Mario Naldi sobre los secuestros. Son especialistas, ambos. Nos van a iluminar un poco, porque hay uno de ellos que dice que no son secuestros. Vamos a dilucidar con ellos si son o no secuestros. Y los otros invitados son economistas. Son el señor Aldo Piñanelli y Agustín Monteverde. Con ellos vamos a tratar de descubrir qué es lo que pasa con este blanqueo, que aparentemente todavía no está cerrado el proyecto, esperando a que vuelva la señora Carrió, porque ella le tiene que poner la firma, decir que está bien, que es transparente, que es bueno para los argentinos, del mismo modo que dijo un día, como inspectora de declaraciones juradas, que lo que había declarado ante la DGI el señor Franco Macri era correcto, y eso que lo miró nada más que en un minuto.
En un minuto volvemos con el señor Quintana, vicejefe de gobierno, vicejefe de ministros de la Argentina. Como no me escribí mejor el nombre de Mario, para no equivocarme, y la primera pregunta que se me antojó es, ¿quién fue la persona cercana a Macri, quizás fue el propio Macri, que se le ocurrió esta idea de pagarle a los jubilados? Porque esto no estaba en el programa que la gente entendía de lo que era el PRO, de lo que es Cambiemos, de lo que son ustedes en el gobierno. Esto de repente es como una especie de golpe social inimaginable, tanto como aquella asignación universal de Kirchner, que ni siquiera él quería poner en su momento, que la puso un poco por los acontecimientos que se fueron dando. ¿A quién se le ocurrió en el gobierno? Mira, siempre suelo decir que estos grandes hitos, porque considero que es un hito muy importante, no solo de nuestro gobierno, un hito en la historia reciente de la Argentina, son fruto de un trabajo en equipo. Sinceramente, yo he participado con muchas personas y bajo el liderazgo del presidente Macri, pero si me preguntás en serio de quién fue la idea, no podría decirlo, porque tenemos un montón de reuniones de trabajo en equipo donde revisamos situaciones con el equipo ANSES, con el equipo que lidera Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo, con Marcos en la jefatura de gabinete. Honestamente, es trabajo en equipo, no tiene un dueño la idea. ¿Y la idea salió complementaria del blanqueo o el blanqueo antes? La verdad que ambas ideas se vienen trabajando de hace varios meses. La decisión de pagar a los jubilados es para mí, que tiene una relevancia de estas que cicatrizan una herida profunda de la Argentina. Yo creo que la injusticia que nosotros estábamos cometiendo con nuestros abuelos debería avergonzarnos a todos. Si vos pensás que el Estado unilateralmente decide incumplir la ley, donde los damnificados son millones de abuelos de 70, 75, 80, 85 años, como Demetrio, que hablaba de 88 años, 10 años esperando su juicio. Que todos los juicios que se hicieron en primera instancia, en segunda instancia y Corte Suprema, el 100% de los casos le dijeron al Estado, está incumpliendo la ley. Y el Estado reaccionó dilatando los hechos, cuando el que estaba esperando la resolución es un abuelo. Es decir, nos debería avergonzar a todos como sociedad. Entonces, la verdad, yo siento, y en el momento tuve la suerte de estar presente, en el momento que el presidente Macri lo anunciaba, y te soy franco, se me caían las lágrimas. Pensé en mis 4 abuelos, que están fallecidos los 4, pero pensé en tantas caras, y las caras que veía ahí. Digo, esto tiene una trascendencia que cicatriza una herida social muy profunda de la Argentina. Y a mí me enorgullece ser parte de este equipo que trabajó en esto. Convengamos también que es una especie de giro, no digo populista, pero sí popular por parte de un gobierno que hasta ahora venía siendo objetado como de beneficiar exclusivamente a los ricos o de beneficiar exclusivamente a los poderes concentrados. Digamos que es un cambio en la forma de actuar de Macri, donde no explicaban ni siquiera por qué se aumentaban las tarifas. Recién ahora están empezando a explicar por qué han subido las tarifas del agua, del gas, de la luz, etcétera. Honestamente yo no lo veo como tal, yo no veo ningún giro. Yo creo que nuestro gobierno desde el día 1 se ha ocupado... No lo ves, pero la gente sí lo va a ver. Y además el día que vaya a poner el voto el año que viene, algún tipo de consecuencias se supone que va a tener. Yo, honestamente, podría relatarte una lista enorme de decisiones que estamos tomando desde el día 1, cuidando particularmente a los que menos tienen. Y honestamente, estoy convencido, nuestro gobierno es un gobierno que gobierna para todos, con particular cuidado con los que menos tienen. Aún las medidas más dolorosas, que créeme que nos duelen, y cuando digo nos duelen, yo creo que no hay gobernante en el mundo que le divierta aumentar las tarifas. Lo hacemos porque sabemos que son imprescindibles para poner la Argentina en un círculo virtuoso donde realmente podamos atraer inversiones, generar trabajo y salir de la pobreza, que es el llamado principal del presidente Macri del día 0. Honestamente, veo
en lo cotidiano, en el presidente Macri, en Marcos Peña, en todo el gabinete, una conciencia social que muchas veces es negada por muchos observadores. Bueno, desde ese punto de vista no veo ningún giro. En todo caso, una digamos, confirmación. por los partidos opositores. Bueno, los partidos opositores es de esperar que Claro. quieran construir un relato de un gobierno para ricos, pero las medidas tomadas desde la ampliación de la asignación universal, nosotros, el presidente durante toda la campaña planteó dos cosas. Una, entre las principales, una es la asignación universal para todos los niños y otra es la asignación universal a los abuelos. En menos de 6 meses estamos cumpliendo con ambas, porque en el proyecto de ley que estamos mandando también está la pensión universal a la vejez para todos los mayores de 65 años, ¿no? Es otro derecho que pone un piso de dignidad a los niños y a los abuelos. Y la verdad que es solo 2 de las muchas medidas que hicimos pensando en todos. Ahora, todo esto implica un gasto. Y digamos que ustedes llegaron al gobierno diciendo como que el gasto que tenía la administración cristinista era excesivo. Ahora me parece que ahora se va a ampliar, más allá de que no sé cuánto puede compensar o no el blanqueo a esta decisión. Hay como una tendencia, porque se supone que también le van a dar a las provincias. Vos decís, no es un giro, pero uno imaginaba o veía al principio del gobierno de Macri como alguien menos generoso de lo que se está mostrando ahora. ¿Hay una razón política de esto o no? En primer lugar, yo creo que el que ve al presidente Macri como poco generoso es porque no lo conoce, honestamente. No, bueno, los que lo conocemos sabemos que no es una persona generosa. Bueno, está demostrando todo lo contrario. No, bueno, pero eso es otra cuestión como hombre de gobierno. Ahora, en términos de la decisión de gastar, quiero distinguir entre un gasto desordenado, ineficiente, de un gasto que es justo. Es decir, pagarle a los abuelos lo que la ley dice y lo que la justicia dictamina, nadie puede discutir que es el gasto quizás más justo que uno se puede imaginar. No, yo no estoy discutiendo. Desde el punto de vista macroeconómico, nosotros hemos heredado un país que arrastraba esta inflación es estancamiento con inflación, con una inflación del 700% en los últimos 10 años y con 5 años de crecimiento cero, acompañado de un déficit fiscal muy significativo y con una carga tributaria muy significativa. Nuestra decisión fue ir por un camino del medio. Eso se lo escuché a Massa, ¿eh? Bueno, se los podrías haber escuchado a muchos. También lo decía Buda, el camino del medio, con lo cual, mirá qué viejo que es esto. Nadie paga derecho de autor. Pero lo cierto es que lo que nosotros hacemos, que algunos lo han llamado kirchnerismo ordenado, y desde el kirchnerismo dicen ajuste salvaje, pero lo cierto es que hemos tomado una decisión expresa y explícita de sostener un nivel de gasto que para nosotros es esencial para sacar a la Argentina del estancamiento. Pero ese gasto ordenarlo. No es lo mismo gastar para subsidiarle la luz gratis a gente como yo o algunos amigos que viven en pisos en Palermo, que no necesitan ningún subsidio, que usar ese dinero para pagarle a abuelos de 80 años que vienen esperando hace 10 años que se le haga justicia. Es decir, no es lo mismo un gasto que otro gasto. Sin duda nadie está comparando los gastos. Vos también creo haber escuchado una declaración tuya de que estás a favor de sacarle los subsidios a Sancor, por ejemplo. No he hecho ninguna declaración. ¿No? Honestamente, desconozco si Sancor tiene algún subsidio. No he hecho ninguna declaración. De hecho, vos sabés que hablo poco con la prensa y es mi primer debut televisivo. Pero no he hecho declaraciones. ¿Estás bien en el debut hasta ahora? En este primer acto. No, porque hablando de subsidios, pensaba el subsidio a Tierra del Fuego, el subsidio fiscal, que también tiene una característica gigantesca. Y hasta ahora no he visto ningún tipo de observación del gobierno en ese aspecto. Bueno, el presidente nos planteó a todo el equipo de gobierno la necesidad de trabajar en pos de una Argentina más productiva, una Argentina más competitiva. Pero después de décadas de distorsiones, de décadas de no competir,
de décadas de no buscar productividad. Y esto es un desafío no del gobierno, es un desafío de la sociedad en su conjunto. Es un desafío que hablamos con los líderes empresarios y con los líderes gremiales. Todos los regímenes existentes, si uno los quisiera resolver de un día para el otro, lo único que lograría es quiebras, despidos, desempleo. Y no es nuestro camino, ya lo hemos demostrado que no es nuestro camino. Lo cual no significa que no tengamos muy claro el norte al que queremos ir. Queremos ir a una Argentina que produzca empleo, que produzca buena calidad de empleo, empleos productivos, y para eso necesitamos empresas que inviertan, empresas que compitan, y créeme que ahí vamos. Tu jefe, no sé exactamente cómo funciona el tema con Marcos Peña, dijo hace creo que 10 días o algo así, estamos en el peor momento. ¿Seguimos en el peor momento o cambiado? Porque lo que están diciendo algunas consultoras, que el índice de inflación no va a ser tan menor como se había imaginado. En primer lugar, debo decir que Marcos Peña es mi jefe. Ajá. Estoy feliz de que así sea. Honestamente, una de mis dudas, yo hacía más de 20 años que no tenía jefe, y volver a tener Ahora jefe era para mí... ¿Te gusta que te sometan? No me somete, justamente No, es un gran jefe. Tanto Marcos como el presidente Macri son un honor laburar para ellos. Yendo a la pregunta del momento. La verdad es que desde el primer día sabíamos que el segundo trimestre iba a ser un trimestre complicado desde el punto de vista de la sensación de la gente en el bolsillo de las medidas que teníamos que tomar. Y intentamos poner todos los paliativos, por ejemplo, el hecho de que en marzo subiéramos el mínimo no imponible de ganancias o aumentar las asignaciones familiares para compensar anticipadamente este sufrimiento de bolsillo que iban a tener muchos de los hogares de Argentina. Y créeme que nos duele, somos compasivos, no es que negamos la realidad ni mucho menos. Yo creo que a lo que Marcos se refería es que en la medida que la inflación empiece a caer, y estamos convencidos que va a ocurrir esto en el segundo semestre, y no me digas que los segundos semestreamos, como ha dicho algún colega, es realmente una convicción basada en datos, basada en hechos. Si uno mira la política que ha seguido el Banco Central en su política monetaria, la política que ha seguido nuestro gobierno en la proyección fiscal y en el plan financiero que soporta ese plan fiscal, uno ve que las razones de fondo que generan la inflación están siendo corregidas. Y es por eso que estamos convencidos de que la inflación en el segundo semestre va a caer muy significativamente. Esto va a representar para muchos hogares, en primer lugar, la tranquilidad que implica de un drama que lleva 10 años, que por primera vez empieza a ser domado en serio, ¿no? Y en segundo lugar, una tranquilidad en su bolsillo. Entonces, desde ese punto de vista, sí reconocemos que este segundo trimestre de este primer año era quizá el momento más delicado desde el punto de vista del bolsillo. Ahora, Mario, ustedes tienen, para pagarle a los jubilados, la garantía del blanqueo. Pero el proyecto del blanqueo, digamos, no está terminado, y muchos dicen que no está terminado porque hay que esperar a que venga la señora Carrió y le otorgue, le conceda el visto bueno o le introduzca algún cambio que luego tendrá otros cambios quizá en el Congreso de la Nación. ¿Qué tipo de alternativa vos ves que puede generar Carrió? Porque la verdad que es una socia complicada, te dice si podés tener la plata afuera, si no podés tener la plata afuera, a vos te atacó personalmente. ¿Cómo es esto de vivir con una persona que te produce tantos disgustos cada mañana? Honestamente, que a mí me haya atacado personalmente me acabo de enterar. Bueno, pero por el tema de la negociación del dólar con Lilita futuro. Tenemos un diálogo excelente. Ella es parte fundamental de esta coalición de Cambiemos. Personalmente tengo un excelente diálogo, tengo profundo respeto por la señora Carrió, profundo respeto. Y no es verdad que el proyecto está esperando a la señora Carrió. Créeme que hemos estado trabajando en este proyecto mucho tiempo y lo que estamos haciendo ahora es depurar algunos detalles para mañana a la tarde presentarlo al Congreso como es el compromiso. Es decir, mañana, no te puedo asegurar a qué hora, va a entrar al Congreso como estaba previsto. Antes de despedirte, vos toda tu vida la hiciste en el sector privado. Te fue bastante bien en el sector privado.
¿cómo es adaptarse a esto del sector público, donde de pronto, cuando alguien tiene que dar una instrucción, empieza a complicarse, a volverse perezoso, a todo un sistema burocrático que, en términos generales, en el sector privado existe, pero no tan notoriamente como en el sector público? Honestamente, estoy profundamente agradecido por esta oportunidad que me da la vida, por la confianza del presidente Macri, de Marcos Peña. Estoy entusiasmadísimo, trabajando mucho más de lo que he trabajado en cualquier otro momento de mi vida. La verdad que se trabaja con una intensidad, un frenesí todos los días, sábados, domingos, pero profundamente agradecido. Creo que yo siempre he sido un empresario que valoró el trabajo de los demás. Cuando muchas veces los empresarios se juntaban para criticar a los políticos, yo digo, empecemos por casa. Y siempre he respetado mucho el trabajo del otro. Desde ese punto de vista, yo hoy estoy feliz de ser político. Soy un ex empresario, no soy un empresario en la política. Hoy me considero un político. Creo que el honor de servir a la patria y a toda nuestra gente me emociona, honestamente. Tener esta oportunidad de poner todo lo que uno pueda al servicio de la gente es un regalo de la vida que agradezco cada minuto. Bueno, la verdad que es casi sorprendente que una persona madura se exprese en esos términos y con esos sentimientos. Te agradezco haber debutado en este programa, espero que te haya ido bien. Te voy a regalar el angelito con la condición que me digas, el equipo con el que trabaja Mauricio, más allá de todos los equipos que hay, son Peña, vos, Lopetegui, y los otros 22 ministros. El compañero Pratgay, el señor Rogelio Frigerio y punto. No, él trabaja todos los con demás todos también. Los ministros, Bueno, definitivamente. Claro, debutó también como político. Te agradezco, te doy el angelito. Bueno, yo te regalo un libro que yo quiero mucho y que le regalo. Es el libro rojo de Jung. Es un mira vos. Psicólogo suizo. Sí, claro. Y este es el libro de sus sueños, sus visiones, y es el libro que inspiró toda su obra. Bueno, este es realmente un libro fantástico que yo, aparte, como no está dedicado, se lo voy a regalar a usted, primero porque es un hábito y segundo porque este libro lo tengo en una edición muchísimo más grande, sí. Cubre gran parte de esta mesa y por lo tanto a los que escriban es para ustedes. Un gran obsequio por parte del señor Mario Quintana, que a partir de hoy no me voy a olvidar más exactamente de su nombre. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y los invito a ustedes a discutir acá. Ahora vamos a discutir primero si entramos con los dos economistas o con los dos expertos en esta historia de los secuestros de la Argentina. Esta nueva moda que tenemos casi cotidianamente, que tal vez tenga que ver con la inflación. Pero eso lo discutimos después. Tenemos a un ex vicepresidente, un ex gobernador, más bien conocido por su actividad, pero que se especializó en temas de seguridad, en determinado momento, sobre todo, de la historia argentina. Y tenemos a alguien que estuvo en la policía bonaerense hace unos cuantos años, que también se especializó en algunos de estos temas de seguridad tan particulares, digamos, en el teatro de operaciones de los secuestros. Él, en última instancia, lo manejaba desde un escritorio. Ahora, esta nueva onda que hay en materia de secuestros en la Argentina, yo no diría qué reflexión les merece, pero es como un fenómeno de agitación social que verdaderamente afecta a todo el mundo. La gente vive con miedo. Vos, avanzando, decís que no son secuestros. Mira, esto es el robo común del robo del auto, con las personas arriba, le robaban el dinero, después los dejaban abandonados y le robaban el auto. Ahora vieron que el mejor negocio es pedir plata para devolverlos. Entonces, fíjate que siempre sueltan a alguien para que vaya a buscar plata y le hablan por teléfono. Porque robar un banco cuesta mucho y no se llevan tanto dinero. Si quieren, mayormente hacían las entraderas, te apretaban con el auto y se te metían en tu casa. Es un riesgo que los vecinos están todos alerta y te mandan la policía. Entonces, ¿qué hacen? Ahora van y piden la plata que se la traigan, como hacían con los virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Acá tienen que saturar los lugares, porque en la misma zona siempre funcionan ellos. Los ladrones
Que en los mismos barrios. En los barrios de ellos, que conocen, porque vos fíjate, hubo secuestros en la zona de 3 de febrero, ¿y dónde lo cobraron? En la misma zona, porque los tipos son de la zona, de las villas de la zona. Y si vos saturás eso, los tipos los van a tener que largar enseguida, Ahora, por los autos, por todo. Vos estuviste más bien en el gobierno. Él habla de saturar, y la verdad que uno no ve policías en la calle. Bueno, en primer lugar, vos sabés que mi tesis en esto es que hay que tener una estructura coordinada de seguridad. El funcionamiento de compartimentos estancos entre las fuerzas de seguridad es un problema gravísimo. Hace muy poco tiempo estaban persiguiendo una banda, todos los miembros de la Federal estaban en coches sin identificación, sin sirena, de repente otra fuerza apareció con un coche con sirena, se les escapa la gente que estaban persiguiendo. Entonces yo creo que primero hay que tener... eso es la diferencia entre la metropolitana, la federal, la bonaerense. Yo no creo que esto tenga que ver con un tema de lucha entre sectores. Me parece que lo que falta es una estructura oficial de coordinación. Yo alguna vez te dije en este mismo programa que para los delitos complejos hay que tener una estructura de seguridad con los mejores legajos de todas las fuerzas de seguridad, armar una estructura con un fiscal antimafia al frente, como pasó en Italia con Falcone, y perseguir a las bandas. En este caso actual, yo creo que son pequeños grupos. Pero también hay que tener en cuenta que... pero para pequeños grupos que privan, de la libertad a la gente y que matan. Pero, por supuesto, pero yo lo que digo es que si vos tenés los medios más modernos para trabajar, es muy fácil agarrar a un señor que secuestra a otro con un teléfono, porque los teléfonos todos tienen GPS ahora. Igual que los coches. En consecuencia, vos perfectamente individualizás al que está hablando por teléfono con el teléfono el que agarraron. Por otro punto de vista tenés, yo te lo decía, Google Street View, es decir, tenés las fotografías de esta ciudad de Buenos Aires, tenés el mecanismo de acceso a todo lo que es las cámaras de la ciudad de Buenos Aires. En el caso que yo sufrí, cuando me asaltaron, la policía de inmediato, el comisario Aguado, que es de la comisaría mía, hizo todo el circuito de las cámaras que rodeaban la zona. Se lo pasó el comisario Role de delitos complejos. El juez del campo ordenó la búsqueda del auto del que se baja el individuo. Vos tenés ahí, por ejemplo, ese auto tuvo 10 infracciones en la misma zona. Perdón. Van y lo buscan por ahí. El director está pasando... ese tipo de material. Por ejemplo, estas son las infracciones que tenía el coche del que bajó el que me asaltó. No pongas en mi caso poner a un señor que secuestraron. El coche lo ubicás porque tiene 10 infracciones en la avenida Díaz Vélez. Entonces buscás en esa zona con Google Street View y encontraron el auto. Una vez que encontraste el auto, espera que se suban y se bajen. Entonces hay un montón de tecnología hoy en manos. El juez del campo, el juez que intervino en esto, les dio órdenes de seguir eso. En tu caso se hizo. La pregunta es en los otros casos que si hay denuncia, porque esto es muy importante, es muy importante, si hay denuncia y hay tecnología y estructura coordinada y un juez que lo ordene, porque vos tenés que tener acá en cuenta, Roberto, quién es el juez, quién es el fiscal, quién es el que actúa, porque la fuerza de seguridad, el 90% es gente que se mata trabajando bien. Siempre vemos aquel que tiene una contaminación. El jefe de la policía bonaerense ha dicho que hay un alto porcentaje de gente corrupta en la policía bonaerense. ¿Por qué no lo saca? Pero eso es lo que no entiendo. Además, no es que vienen limpiando a la policía bonaerense desde hace infinidad de tiempo, en la época de Aslanian, nos explicaban que había sensación de inseguridad, que la inseguridad era una sensación y no era un hecho cotidiano. Y la verdad que son todos hechos cotidianos que ocurren habitualmente y no es una sensación. Lo que se denuncia, el abogado de Lázaro Báez. Sí, claro. Sí. Perdón. Sigamos. Vos sabés lo que hizo después que usted se fue a la Nación, bueno, y después en el 2003, el desastre que se armó, echó mil policías, que muchos eran funcionarios buenos, con conocimiento, echaron gente al divino botón. Y bueno, después fueron cambiando las leyes y ahí tenemos las consecuencias que estamos pagando. Hablando de leyes, hay un muy buen proyecto de ley del gobierno hoy en la legislatura nacional, donde está otra vez el famoso tema del arrepentido, con el que vengo insistiendo. Bueno, pero espero que salga, porque en un caso de secuestro,
en un caso de otro tipo de delito grave, O de es muy corrupción, importante. o de corrupción. Pero es muy importante la delación del de abajo. Porque yo tomo el caso que estamos con secuestro. Un individuo que trabajó en un secuestro y que le dice, mirá, si vos nos conseguís que la víctima se salve, vos no tenés una pena a cumplir, pero entregame al jefe de la banda y que se salve el que está. Esto se usa en el mundo entero. El otro caso típico que ahora está el proyecto de ley es el caso realmente muy, muy importante del agente encubierto. La protección a un agente cubierto para buscar banda es fundamental. Y el otro, el de la entrega vigilada. En el caso de las drogas, fundamental. Eso sí. Pero, Ahora, sí. vos has estado en la policía bonaerense hace muchísimos años. La pregunta que uno ve es, si es que cambió algo entre la administración de Scioli y la administración Vidal? La impresión que uno tiene es que es más o menos lo mismo. Mira, yo pienso que no conocen el mecanismo todavía. Cambiar de golpe es imposible porque no hay mucha policía profesional, han perdido la vocación porque lamentablemente no les preocupa, nadie se juega la vida por nadie. Estamos hablando de una administración que... Bueno, la de Scioli fue un desastre. Pero había todos los días fotos con patrulleros. Sí, con patrulleros que los juntaban, los que estaban sanos, y decía, compramos tantos vehículos, eran los mismos de siempre. Yo veo un cambio. El primer cambio que veo es de mentalidad. Yo creo que la gobernadora tiene la vocación de trabajar y que está tomando medidas en el sentido de trabajar. Es muy importante que la gobernadora se preocupe de que hay un problema de inseguridad a que esté ocupada a ver si hay un mejor partido de tenis en Mar del Plata. A mí me parece realmente un tema significativo. Ahora, hay que poner un sistema de profesionalización, hay que entrenar a los policías, hay que enseñarles a usar el chaleco antibalas, hay que saber quién puede ir a un procedimiento. No puede ir a un procedimiento contra el narcotraficante un chico sin chaleco antibalas, como ha ocurrido hace 2 o 3 años que mataron a un chico. Y poner tecnología radial de la policía. Oíme, si vos entras por internet, te compras un equipo de radio con la frecuencia policial y estás escuchando todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Estás en una zona determinada, estás escuchando si hay una alerta o están buscando tu auto. De hecho, lo usan algunos canales de televisión. Por eso te digo. Bueno, y se vende en la calle. Por eso te digo. Entonces, Entras por internet y lo compras. Lo usan los Bueno, ladrones. pero digamos, los canales de televisión podrían tener otro tipo de acceso, pero digamos el no, nombre no, común. el mismo aparato Por eso con la tiene que misma estar frecuencia. encriptado el sistema de comunicación dentro de la policía. No hay Entonces, hay inversión. un trabajo. Ahora, tengamos en cuenta también que tienen un problema presupuestario gravísimo. Cuando vos te sentás en La Plata, te encontrás con una provincia que tiene un aporte al Tesoro Nacional que no tiene nada que ver con su coparticipación federal. Y esto es un tema que va a tener que arreglar Macri con Vidal, ¿no? Pero vos fijate... Perdón, ya lo tienen conversado. Bueno, eso. pero La Plata tiene que aparecer... Y hay porque que si no se acercársele. Oíme, ¿para qué queremos Acá tantas está. comisarías? ¿Para qué Las queremos cárceles. tantas comisarías? Por ejemplo, en la capital federal, ¿cuántas comunas tenemos? De la tecnología que hay ahora, ¿para qué querés 53 comisarías? Cerralas, ponés a gente en la calle. Es lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Fue una época, vamos a crear esta comisaría para engrupir a la gente, si no tenés personal en la comisaría Nosotros y tenés dejamos- para alojar a los presos. Dejamos planificadas 3 cárceles que nunca se construyeron. Por eso te Por eso digo. yo siempre insisto que vos tenés que tener un sistema carcelario moderno para poder hacer toda la lucha contra el crimen y terminar con el delincuente en la cárcel. Por supuesto, y tratar de rehabilitarlo no para que salga y se haga robar de nuevo. Lamentablemente es así. Es lo mismo que lo que pasa en las villas. A mí siempre me pegan porque yo desde el 2001 dije, hagamos un control de entrada y salida a las villas. Si lo hacen ahora, yo te garantizo que en 6 meses baja el delito un 50%. Y la droga la tienen que sacar a la villa. ¿Qué hizo Brasil en el Mundial? Cercó las villas porque las favelas, ¿para qué? Para que no salgan con la droga y roben y maten a los que venían a ver el Mundial. Y acá lo dejamos. Una Entonces, aclaración, los primeros que sufren a los delincuentes son la gente De que honesta vive, de la villa. claro. En algunos casos, en esas villas además viven policías. Si vos querés realmente tener una fuerza de seguridad, tenés Dale que la dotarlo calle. de viviendas dignas fuera del lugar del foco del conflicto. Es Porque verdad. si no, a su familia la Mirá, amenazan los delincuentes. Mirá cuánto gana un policía, mirá. Lo que le aumentaron, en total, todavía no, en agosto, recién van a cobrar el total del 24%. Oíme, un policía en este momento está ganando, un vigilante, 12.000 pesos, 12.000 y monedas. Y en agosto va a ganar 14.000.
Entonces, ¿qué pretendés? ¿Que tenga vocación? Pese ¿Que a lo se cual- juegue la vida por vos, por mí? Pese a lo cual se juegan la vida y tienen vocación una inmensa mayoría de gente. La ¿eh? mayoría sí. El Esos tipo de muchachos años. que están en las brigadas tiroteándose, esos muchachos que van a buscar a los delincuentes, ganan nada y tienen la vocación de servir. Entonces, ojo con meter todo el mundo en la misma bolsa, como a veces pasa cuando aparece alguien que está corrupto y se acusa a todo el mundo de la corrupción, ¿no? Bueno, Por supuesto. convengamos que es medianamente público, de que hay una especie de bolsa común que todos los meses antes se llevaba para arriba, para la Pero gobernación. ¿por qué no le bajan la línea que corresponde? Pero si vos tenés un jefe, vos pones un jefe de policía y baja línea y no cumplen la orden, o agarrás Bueno, con pero lo metés preso. al que tienen Pero ahora hay en que la meterlo- provincia, dicen que lo recomendó la Embajada de Estados Unidos. No es al No, primero que nos pero recomienda. escúchame, eso es un cuento. Yo te digo que es un cuento. La embajada ni se mete, y menos elegir a la policía. Aparte, sí, ¿La ahí DEA va a no se estudiar, meta? ahí estudia la DEA que se va. Oíme, cambian cada 3 años, cambian el director. Escúchame, ¿qué procedimiento hicieron importante para que la DEA Escúchame, yo fui condecorado por la DEA y cuando después se fueron nunca más. Oíme, hay un funcionario policial de la provincia de Buenos Aires que es argentino, que es el único empleado que tiene la DEA como un representante para hacer los contactos con la policía. Entonces, todo un verso. Sí, habrá ido a estudiar afuera el jefe de policía, pero escúchame, lamentablemente acá hay que embarrarse, hay que conocer lo que pasa en la calle. Y hay muy pocos que se han embarrado. Hay muy buenos, pero hay otros no. Y vos tuviste un jefe de policía, que fue jefe y ministro, que la verdad, una eminencia fue. Y lo conozco de toda la vida. Y yo no fui con él porque yo cuando me fui de la policía, me fui para la actividad privada. Y yo pienso que elegiste perfectamente porque era un tipo honesto, trabajador, y iba a los procedimientos él. Y pateaba la puerta a él delante de los demás. Quiero aclarar el tema de la cooperación con Estados Unidos, que parece haberse convertido en un tabú. A mí me parece que adiestremos gente en un país que sabe perseguir al delito no puede ser criticado. Yo quiero que manden gente nuestra a entrenarse con el FBI si queremos realmente perseguir secuestradores el día de mañana. Sí, pero tenemos que tener las leyes adecuadas. Pero por como las tienen supuesto, ellos. no, por Allá supuesto. te dan una orden, no bajaste los brazos, querés hacer alguna vez y te matan. Acá te meten preso el policía por tirar un tiro de Todo más. el mundo sabe lo que yo he discutido las leyes. Lo que digo es que últimamente, a partir de Timerman, apareció la teoría de que toda cooperación de adiestramiento con Estados Unidos parece que nos retrotrae a las épocas del pasado de la represión ilegal. Y no es así. Bueno, lo que deben pensar es que es un fenómeno de colonización sobre gente que gana 12.000 pesos por mes. Bueno, pero hablando de colonización, fueron a pedirle perdón a España, así que no veo por qué no podemos entrenar policías en Estados Unidos. En cualquier lado podemos entrenarlo para el bien. Pero ¿sabés qué pasa? Tenemos que darle los medios necesarios para hacer, como dijiste vos, chalecos, vehículos. Hay un montón de cosas. Y si no se invierte, acá no se Sí, y llega además nada. saber por qué unos policías usan el servicio social del Hospital Churruca y otros utilizan a OSDE. Sí, pero hay sin que perjuicio, pagarlo. sin Ahora hay que perjuicio de lo pagarlo. cual te digo que el churruca es muy bueno. Es No, muy no, pero bueno. no digo No, que sea ya lo uno sé, mejor ya lo que sé, otro. pero digo que igual Digo te que das cuenta, entiendo y Oma- cuáles son las diferencias. No, y Oma- Policías que siguen en el mismo lugar. Sí, bueno, eso sí. Bueno, los despido jóvenes, les agradezco. Yo te Le doy, el como angelito. siempre, en mi libro Acá para está. que alguno que le interese ver el tema de seguridad. Ah, mira, con prólogo de Martín Redrado, me había olvidado de este detalle. ¿De este detalle? Sí. Porque pasaron unos años. Sí, Redrado Éramos estuvo tan jóvenes. ¿Redrado estuvo anteayer con Macri o no? Me parece que sí. Ah, mira vos. Bueno, también ahí. Bueno, yo te voy a traer un rosario de la de Satanudo. Ay, qué bueno. Para que lo puedas. Bueno. Lo vas a necesitar, Roberto. Sí, eso dicen, ¿no? En fin, hablando de necesitar y esperemos que Esto puede soltar está los nudos bendecido, por eso de la mil que de la tengo en provincia de casa Buenos Papa. Aires y de la ciudad. ¿Sabe para qué? Para que la gente esté más tranquila, a ver si podemos desatar estos secuestros. Mirá, vos, express no que te hay. manda un rosario, a vos el Papa te lo trae él. Sí, bueno, la verdad que esto de creer en que va a cambiar las condiciones de inseguridad de la Argentina realmente... Y hay que tener fe. Bueno, es para Yo tengo mucha fe. cristianos y católicos. Algunos de ellos van a estar sentados en esta próxima mesa y nos van a explicar por qué tenemos que creer, o no, en este futuro económico, donde hay un blanqueo mediante, tema sobre el cual vamos a hablar largo y tendido, porque algunas explicaciones
alguien nos va a tener que dar, no sobre esta medida, sino por qué no va a haber otro blanqueo dentro de 2 años. En un minuto volvemos entonces acá con Aldo Piñanelli y Agustín Monteverde. Aquí estamos con alguien que no va demasiado a la televisión, que es el caso de Monteverde, y después hay un señor que está, después de Cristina, el hombre que tiene más cadenas. Hoy, por ejemplo, ha tenido una cadena porque naturalmente está compitiendo por el Consejo de Profesionales de Economía contra Locane. Sí, contra Bertaza, que es la lista azul, que hace 40 años que gobierna el Consejo Profesional, y no sé, la lista azul, y estamos peleando el primer puesto con ellos, que es la lista azul. Perdón, y esto ya por curiosidad técnica, porque es casi como un gremio lo de ustedes. Sí. ¿Qué es lo que separa a una lista de la otra? No, los procedimientos, la forma, la lista azul ha producido un gran desgaste. ¿Ya vas a hacer la crítica? No. Le pregunto a él que... Bueno, él que fue consejero. Fue consejero. ¿Fuiste consejero? Sí. ¿Son opositores? No, ahora no, pero nada, yo debo decir que la verdad la lista azul trabajaba realmente muy bien. Hizo un gran cambio. Yo después me alejé del tema del consejo, así que no puedo partir opinión. No me cabe duda de la calidad de Aldo, a quien conozco hace más de 20 años. Así que, pero, digamos, no estoy ajeno a lo que está ocurriendo en el consejo. Bueno, como ustedes no van a ir a votar y yo tampoco, lo dejamos ahí como decía. No, lo único que te quiero aclarar yo es mi primera experiencia en esto del Consejo Profesional. En realidad, mi señora, que también es contadora y hace 40 años que estamos casados, ella sí milita mucho y ella fue la que me empujó mucho para que yo aceptara el cargo a presidente, la candidatura a presidente por la lista verde, que es una lista llena de jóvenes y de gente, y más que nada lo que me pedían los contadores amigos es defendernos, porque nos sentimos muy solos en la profesión. ¿Ustedes se sienten solos ante el proyecto del blanqueo, por ejemplo? Sí, porque no fuimos consultados. Ajá. Acá vos tenés... A vos tampoco como economista. A ver. ¿Porque vos contador o economista? Economista. Pero, algo que ha caracterizado tal vez esta gestión económica es que tradicionalmente los economistas éramos invitados a alguna presentación sobre los planes que se están estudiando. De hecho, la presentación oficial del plan en general se hacía frente a la comunidad de economistas profesionales. ¿Qué querés, que te inviten a tomar el té? No estamos para perder el tiempo en tomar el té. No, pero lo que es ni nada cierto, de eso. Roberto, que yo creo que este gobierno, que tiene sus virtudes y por supuesto es mucho mejor que el anterior en el sentido de las relaciones humanas y el respeto, que yo puedo hablar y hablo con cualquier funcionario del gobierno y discutiremos, pero no te agreden. El anterior yo no podía ni pasar por la puerta de la Casa Rosada y que yo venía del mismo palo. Ahora ya no sé en qué palo estoy, pero digamos el problema es muy distinto. Lo que es cierto es que la sociedad, y nosotros los profesionales económicos también, no conocemos cuál es el verdadero plan económico del gobierno. Yo no digo que no lo tengan, lo que digo es que no lo han explicitado. Vos sabés que eso lo he escuchado varias veces. Vos has estado en una administración con un señor que le fue muy bien y que no tenía plan económico, que era el señor Labaña. Sí, es verdad, pero al final, al principio había un plan. Ahora, lo que sí me parece verdaderamente pequeño, diría egoísta y además no saludable para ellos mismos, es que no consulten a los especialistas con un tema como el del blanqueo. Sí. A mí sí me consultaron bastante cuando fue lo de los holdouts. Ahí sí tuvimos una activa participación, una reunión de más de 4 horas con el equipo de Pratgay y toda su gente, discutimos, inclusive mejoramos la propuesta de la ley, el mismo gobierno lo dijo y salió la mejor ley posible. Bueno, en realidad el proyecto va a ir a la discusión del Congreso, o sea que ahí se va... Sí, pero no hay discusión previa en el proyecto, porque vos fijate que hasta ahora no lo han podido presentar porque todavía no está depurado los últimos detalles. No, están esperando que venga la señora Carrió. Sí, lo acabo de escuchar y lo que más llama la atención es que los sorprende. planes de blanqueo o las amnistías tributarias han venido detrás de reformas tributarias integrales, donde realmente, procontribuyentes, por cierto. Sí. Acá se ha producido, al revés se ha procedido. Estamos con una invitación a una amnistía donde en realidad seducciones hay muy pocas.
¿Cuál es por qué a estos señores que se los invita a salir de los paraísos fiscales van a ver con interés el zambullirse en un infierno fiscal? Porque Por Argentina miedo. sigue siendo un infierno fiscal. Por miedo. Bueno, justamente, entonces ya no es la zanahoria, sino es el palo lo único que se exhibe. Y aquí también es donde hay una falencia de este... Lo otro es que seguimos, digamos, el blanqueo es un recurso más para financiar más gastos, porque esto en el mismo paquete estamos mezclando. Pero perdón, este gobierno va a gastar más que le gastó la administración anterior. Hace un rato Quintana dijo que ellos querían mantener este nivel de gasto. Yo creo que hay mucha gente que votó a Macri pensando que iba a ser diferente el tema. déficit fiscal real de este año va a ser superior al del año pasado. Y están haciendo maniobras de caja. Por ejemplo, ellos dicen, en el primer cuatrimestre del 2016 el nuevo gobierno gastó menos. Cuando vos desmenuzás, pagó menos, no es que gastó menos. O sea, Claro. dejó de pagar obra pública, no transfirió a las provincias. Ahora, cuando empiece a pagar eso del devengado de lo que realmente gastaron, el déficit va a ser mucho más alto. Se sigue usando la caja como si fuera la fuente de los milagros. Bueno, es la fuente de los milagros. Bueno, a punto tal que en el Por segundo favor. bloque, con Mario Quintana, ambos de ustedes dos dijeron de que al gasto, no, ¿cómo vamos a criticar el gasto? El hecho es que, por ejemplo, para ejemplificar lo que se está haciendo, se plantea una nueva pensión universal para adultos mayores. Exacto. Ahora bien, para entrar a ella, si sos argentino naturalizado, bastan 10 años de residencia en el país. Si sos extranjero, 20 años de residencia en el país. Y todo esto lo banca la sociedad. Lo que no terminamos de entender es que seguimos aumentando el gasto público y restringiendo más los presupuestos privados. Ahí te digo, Agustín, es cierto eso, y me parece un horror que extranjeros o gente de clase alta pueda acceder a la asignación universal a la vejez. Pero la idea no es mala, y voy a tratar de explicar por qué. No por este tema, sino por lo otro. Pero, perdón, Aldo, yo no estoy en contra de la idea. No, lo que estoy no, en no, contra es de cómo de se usar selecciona. la caja para como un barril sin fondo. No, Este es el pero punto. estoy de ¿Cuántas acuerdo. jubilaciones nos hemos perdido ya los argentinos? ¿Cuántas jubilaciones en qué sentido? Digamos que se perdió. La gente que contribuyó y de pronto millones, no sé si millones, pero millones. se han perdido varias. Sí, sí. Millones de jubilaciones se perdieron, porque la gente que cobra el mínimo, por ejemplo, son 8 millones de personas. Muchos de ellos aportaron el máximo y le pagan el mínimo, los autónomos. Sí. Mira, el tema es el siguiente. Yo lo que quiero decir es esto. En el gobierno anterior se determinó un pago a las mujeres de más de 60 años y los hombres de más de 65 años que no habían aportado nunca o no habían aportado lo suficiente, a través de un mal llamado plan moratoria, asignarle la jubilación mínima. Yo no estoy en contra de ese, pero había que tratarlo como un subsidio a la vejez y no que los jubilados que aportan financien eso como hasta ahora. Por eso no es mala la idea del gobierno ahora de decir, voy a crear una asignación universal a la vejez, pero financiado del Tesoro, no desde el ANSES. Como pasa con los créditos, por ejemplo. Bueno, igual son los ciudadanos los que van a Está pagar. bien, pero no son las mismas partidas, porque hoy la asignación universal por hijo, la asignación universal a la vejez, los créditos subsidiados a las grandes empresas y los bonos mal ajustados por inflación, lo están pagando los jubilados. Porque ese es el activo que tiene el ANSES. El ANSES tiene préstamos otorgados a grandes empresas al 14% anual. Al 9% le prestaron al señor Cristóbal López para que haga el casino de Rosario, por ejemplo, 100 millones de pesos. O sea, financiar un casino. Vale. ¿Con la plata de quién? De los jubilados. Cuando el ANSES tiene bonos en pesos Digamos ajustados que por inflación. es una medida protectora de los fondos de los jubilados, porque no cede ningún casino que le vaya mal. No, pero no es un problema que le vaya mal, el problema, y la van seguido, pero el problema es la tasa. Con Sí, una claro. inflación del 30 anual le prestan al Y 9. si no le pagan al fin. Entonces, el proyecto por plantea- último, y por último, los bonos que tiene el ANSES, que están ajustados por ser, que es la inflación, fueron castigados por el INDEC
al proyectar la mitad de la inflación en los últimos años. Bueno, eso fue obra de maestra de Néstor Kirchner. Bueno, eso fue un tema que empezó básicamente en el 2009, con el ajuste que no se hacía de Bien. inflación. Bueno, se empezó a mentir con la inflación. El proyecto plantea además la posibilidad, en definitiva, de echar mano sobre los activos de la ANSES. Que A es ver. un fondo importante. Es un fondo 50.000 importante. Lo que millones pasa es de que no va a dólares. ser tan fácil Ahí liquidar voy. esos activos. Realmente están En las 4 años, ¿no? acciones de las compañías que Sí. sería complicado liquidarlas todas de un saque. Claro, no lo van a hacer. Ya hubo una experiencia en Ya ese hubo una plano, experiencia, ¿no? catastrófica. Catastrófica, sí. Ahora, Sí. vamos al tema del blanqueo. ¿Por qué no sale todavía? Porque Bueno, lo iban a poner el viernes. Sí, Ahora mira, dice que lo van a mandar mañana a la Roberto, tarde. yo estuve el viernes llamado por diputados, algunos del oficialismo y otros de la oposición. Me mostraron un primer borrador con la aclaración. Dije, esto no se puede aprobar. Porque, por ejemplo, incluía a los funcionarios y a los contratistas de obra pública que podían blanquear. Ahora perdóname, Aldo, Ahora, porque hoy yo he me escuchado llamó- eso. hoy me llamó- La pregunta Sí. es, ¿que no son ciudadanos igual que él y que yo? No, y no que son vos? iguales. ¿Por qué no son porque un iguales? blanqueo... Pero ya- depende de lo que blanqueen. Sí, ahí yo No, para. disiento contigo. Acá el blanqueo es así, a nivel internacional. Ahora la excusa es que la OCDE, Organización Mundial del Comercio, a partir del 2017 va a haber 100 países que adhieren a las normas de lavado de dinero Siempre y y transferencia. cuando hagas un blanqueo. Un blanqueo. Bueno, ok. O sea pero, que este es un blanqueo Sí. hecho por instrucción de la OCDE y además por el bueno, temor espera, de la gente no, de quedar expuesta. sí, no necesariamente la OCDE te obliga a hacer un blanqueo. Eso es, no casi, así. es una condicionalidad. No, lo que te dice la OCDE es que sí podés blanquear lo que fue evasión fiscal, pero no podés blanquear lo que fue corrupción, narcotráfico, Bueno, obvio terrorismo eso. y el tema de la inseguridad personal. Entonces, la corrupción es la corrupción. Lo que se blanquea en cualquier parte del mundo es la evasión fiscal, no los fondos originarios de la corrupción. Pero Aldo, un funcionario público vive Sí. en este país, padece la inflación, paga los impuestos y si tiene algo para blanquear, sea por la familia Pero es o por funcionario por un principio de público. igualdad Pero, de la ley, pero hay un no, límite no, yo para no estoy eso. de acuerdo. Si esa persona No, tiene no. declarada, por ejemplo, Si tiene es declarado... bueno, que renuncie a la función pública. No, pero perdón, si yo lo que no digo... no puede blanquear un funcionario Pero público. perdón, lo que te estoy diciendo, si un funcionario tiene declarado 100.000 Sí. y declara a un blanqueo 20.000 más, por poner una cifra, me parece razonable. Ahora, si ese funcionario quiere blanquear 2 millones, sí ahí hay una discusión. Y obviamente no Pero debería es que la poder. ley no prevé eso. Pero ¿Por qué discriminar a los funcionarios? Porque es un Si viven problema en- de contralor, insisto, una cosa es la evasión fiscal y otra cosa es la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Son cosas diferentes que la ley internacional no te permite blanquear. ¿Pero por qué va a ser todo corrupción por parte de los funcionarios? Porque Son no todos tenés ladrones. forma de controlar un funcionario público. Pero si le no pones un puede, límite. no puede blanquear dinero. Hay un límite de 20.000, 40.000, 60.000 que paga o no paga a eso. De cualquier manera te quiero decir, hoy un alto funcionario del gobierno, cuando yo hice esa declaración, me dice, no, quédese tranquilo doctor, que en el proyecto de ley que estamos mandando al Congreso no se permite que blanqueen dinero los exfuncionarios y actuales funcionarios y contratistas de obra pública, porque ahí hay que investigar. Entonces, ¿van a blanquear los tipos que se llevaron la plata? Depende de las restricciones que pongas. Y bueno, es lo que te estoy diciendo, Pero unas poner cosas son restricciones. restricciones y otras cosas son prohibiciones. A Pero eso es me que la refiero. prohibición va de hecho con las condiciones que tenés que poner. A ver, si el señor Quintana que estuvo acá Sí. quiere blanquear mañana 20 millones de dólares, vos tenés que decir, bueno, usted no puede blanquear, usted es funcionario. No puede blanquear 20 millones. Bueno, Ahora, pero si el hay- señor tiene una determinada cantidad de plata ya declarada, Pero, a ver, vos me estás mezclando las cosas. Él Te tiene... juro que no te quiero no, mezclar y mucho menos complicar. porque hoy hubo una confusión con Macri, porque un canal de televisión decía, va a blanquear 18 millones de pesos que tiene en Bahamas. Va a entrar en el blanqueo. Ya la tiene blanca, si la tiene declarada el tipo.
Perdón, no la tenía declarada en la otra declaración. Bueno, Vos que sos contador. yo no conozco el detalle, pero la tenía declarada en la última declaración, inclusive en los últimos 2 años la tenía declarada. La tenía declarada en Estados Unidos, la transfirió a Bahamas. Discúlpenme, pero me parece que... Pero eso no es quedado atrapados en el blanquear. tema de la Y corrupción. no hemos hablado de economía. Y este país, exactamente, quiero volver al tema macro porque la verdad que este país tiene un problema muy serio de gasto, y no es la corrupción el gran motor del gasto. El gran motor del gasto es esa solidaridad a través del gasto estatal desmesurado, sin control. Este paquete representa 2.2% de PBI. Exacto. De gasto extra. Que nadie sabe cómo se va a pagar. No pareciera que las Porque cuentas... aparte, si no dejan blanquear a los funcionarios y a los proveedores del Estado, nadie sabe cómo le van a pagar a los jubilados. La gente está cansada de sostener, porque la mochila es cada vez más grande y el que tiene que llevar la mochila es cada vez más chiquito, porque cada vez somos menos los que producimos y más los que reciben y que se llevan en la mochila uno. Entonces, esto es lo que me preocupa de un gobierno que nos ha esperanzado a todos, que yo ni siquiera podría comparar con la administración anterior, porque la administración anterior realmente creo que está más cerca de las escenas de policiales que de la sección de economía, pero que tuvimos la esperanza de que iba a poner orden, eficiencia, y la verdad es que uno lo que ve es más gasto, cebando continuamente, y desde el punto... Y obviamente uno no puede esperar recortes tributarios cuando el gasto sigue, dele que dele. En definitiva, el aumento del gasto, que hoy ya supera el 50% de PBI, es el costo tributario con que cargan los argentinos hoy. Y en este mismo proyecto, hablábamos recién de por qué tal vez no está saliendo. Recién Mario Quintana me decía que en el proyecto no figura, como sí en el borrador original, la posibilidad de un impuesto a la herencia. Cosa que realmente me parece que es romper relaciones con la clase media, ¿no? De cualquier manera, yo creo que el blanqueo se determina, y ya termina, Roberto. El horario. Okay. No, digo que este blanqueo se hace porque le ha fracasado la estrategia del gobierno del ingreso de capitales. No están ingresando los capitales que ellos creían. La lluvia de dólares. No, fue lluvia de agua, hay inundaciones. Exacto. Bueno, es un costado desgraciado que ha tenido este gobierno, uno de los pocos, porque después ha sido beneficiado por la economía internacional. Pero esa es una discusión para otro día. Les agradezco. Gracias. Nos enredamos no en la grande discusión, pero en una discusión interesante. Muy gracias bien. Agustín, gracias Aldo, gracias a ustedes. Los veo el próximo lunes. Otro debate pequeño en esta mesa, en este ala de avión. Gracias.